Bien. Em, Avísenme cuando ven, por favor, la pantalla. Se ve, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Muy bien, empezamos entonces con este ejercicio. Antes tal vez de profundizar mucho con este ejercicio, y yo quisiera partir de la base de que tenemos nosotros un conocimiento de general de los temas que hemos estado ya conversando clases anteriores sobre el pandeo. En caso particular del pandeo en resistencia de materiales 1, en lo que hace a los ejercicios, como pueden ver aquí, un ratito está transcribiendo esto, vamos a pararle, o si no, interrumpe mucho. Bien, ahí va mejor. Fíjense ahí abajo de la gráfica, vamos a utilizar ese espacio en blanco para dibujar algunas cosas. Después vamos a empezar el ejercicio, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estado viendo que el caso de pandeo que nosotros estudiamos solamente puede o encaramos como la posibilidad de resolver con resistencia de materiales 1 ejercicios donde la sección tiene aplicada una carga normal de compresión y esa carga está aplicada en el centro de gravedad. ¿Sí? En base a esto, con la ecuación de Euler, nosotros hemos deducido, ¿recuerdan? Hemos deducido el comportamiento de una columna en cuanto a, y hemos descrito ese comportamiento en un gráfico tensión-esbeltez, donde la esbeltez se mide como la longitud de pandeo dividido el radio de giro mínimo de la sección, ¿sí? Esto es la esbeltez. Y la longitud de pandeo es una distancia que depende de la longitud de la columna y depende también de las restricciones, de estas restricciones que tiene la columna con las restricciones que hacen que la columna básicamente esté sujeta, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una viga biarticulada como está aquí, la longitud de pandeo es igual a la longitud de la columna. Pero si tenemos una columna empotrada y libre, también sometida a esfuerzos normales, sabemos que la forma en que va a pandear esto hace que la longitud, esta siempre es la longitud de la columna, sea L, pero la longitud de pandeo sea 2 veces L, ¿sí? Esto habíamos hablado durante la deducción de la fórmula de Euler, porque la resolución de la ecuación diferencial en la cual se convierte el problema del pandeo, por eso se habla que es también un problema de segundo orden, se habla en la bibliografía cuando se habla del pandeo, porque tenemos una derivada, eh, una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Cuya solución es una sinusoide. Entonces, la distancia entre los las condiciones de contornos van dando forma a esa ecuación o a esa elástica
que se forma con el efecto de la compresión, ¿sí? También vimos que la forma en que funciona la ecuación de Euler es la siguiente, que solamente funciona en la zona elástica y que aquí la ecuación que define esta curva que estoy dibujando aquí es simplemente pi cuadrado e sobre la g del 3 al cuadrado. ¿Sí? Esta vendría a ser la ecuación de Euler en la zona elástica. Y en la zona inelástica, que vendría a ser la parte de la izquierda, la forma de la curva es tal que pasa por la tensión de fluencia, este punto que es el límite de comportamiento de la ecuación de Euler corresponde a la tensión de proporcionalidad, en donde también se define que va a estar existiendo un lambda al cual se le llama lambda límite. Lambda límite porque limita la validez de la ecuación de Euler o de la hipérbola de Euler. Entonces, desde el lambda límite hacia la derecha funciona Euler o estamos en el régimen elástico y a la izquierda estamos en el régimen de columnas cortas o zona plástica también le llamamos. Entonces, aquí, vamos a cambiar de color para que sea más fácil. En toda esta zona, lo que ocurre es que las deformaciones son permanentes y en toda esta zona de funcionamiento, las deformaciones son tal que, aunque peligrosas, aunque peligrosamente inestables, cuando más a la derecha estamos, más peligroso es la columna. Inclusive habíamos hablado de que aquí hay un número de lambda que según las normas técnicas hay que evitar acercarse siquiera a lambda igual a 200. Eh, Nosotros, obviamente, cuando tenemos una columna fina y larga, a eso se le llama la propiedad de esbeltez. Cuando más existe esa situación, más peligroso es el problema del colapso, el colapso debido a la inestabilidad por pandemia. Bien, entonces, el, el otro concepto importante que hemos estudiado y que corresponde a la parte teórica es que en realidad cualquier situación, vamos a hacer con otro color para que se entienda mejor, cualquier situación que se da por debajo de estas curvas, o sea, cualquier punto de funcionamiento del sistema tal que funcione por debajo por ejemplo, este punto o este punto, cualquiera de estos puntos, si estos representan el funcionamiento de una columna, al estar por debajo de este límite que corresponde a la curva de Euler o a la curva en la zona elástica, al estar por debajo, este punto, ese punto representa que hay más seguridad o no estamos cerca siquiera de esa situación donde la columna pasa de un estado de estabilidad a un estado de indiferencia. Habíamos hablado bastante de eso, de que esta curva en realidad lo que nos está diciendo es que justo ahí, cuando se llegó ahí, la solución nos está advirtiendo de que sobre esa curva la estabilidad de la estructura pasó de ser estable a ser indiferente y solamente una vibración, una fuerza exterior pequeña, muy pequeña, de la naturaleza de una perturbación incluso, es suficiente para hacer que la columna colapse. Por tanto, nosotros utilizamos generalmente esta ecuación con un coeficiente de seguridad que es mayor que 1 y lo que hacemos con eso es bajar el punto de trabajo. En vez de estar sobre la curva, bajamos un poco más hacia abajo de tal manera a alejarnos de esa zona de peligro
que representa ese límite que estamos definiendo, tanto con la ecuación de Euler en la zona elástica como con el comportamiento de la línea que sea, según la norma que sea, en la zona plástica, ¿sí? El coeficiente de seguridad en el problema del pandeo es tan importante que generalmente se lo considera necesario que sea variable. O sea, cuando mayor es la del test, cuando lambda es mayor, cuando crece, entonces el coeficiente de seguridad es mayor. Y cuando el lambda es menor, el coeficiente de, por ejemplo, aquí, donde lambda es 0, el coeficiente de seguridad es menor. Entonces, generalmente la ecuación del coeficiente de seguridad n es una ecuación variable en función de lambda. Generalmente es una línea recta y esta línea recta es tal que tiene una pendiente que va creciendo. A medida que lambda crece, también crece el valor de la necesidad este coeficiente n que es mayor que 1 crece y va haciéndose más grande, ¿sí? Bueno, hasta aquí la introducción. Esto que estoy diciendo aquí es mero repaso. Todavía no estamos haciendo ningún problema, pero es necesario para poder arrancar. Y simplemente estoy repasando lo que ya habíamos dicho anteriormente. Ahora vamos a empezar a hacer este problema y lo vamos a hacer juntos. Bien. Si alguien me ayuda leyendo, por favor. ¿Quién quiere leer? Leo nomás, profe. Sí, sí, adelante. El pilar que se indica en la figura está construido con un material que se comporta según el diagrama tensión-deformación abajo indicado y que corresponde a un ensayo de compresión simple para las piezas cortas. Los vínculos A y B impiden todo deslizamiento horizontal. La sección del perfil es L 120 por 120 por 13 milímetros. Perfil laminado. Se sabe que la relación entre tensiones críticas y esbeltece sigue la hipérbola de Euler en el régimen elástico y varía según una relación lineal en el régimen plástico. Calcular la carga máxima que puede soportar el pilar si se adopta un coeficiente de seguridad variable linealmente entre n igual a 2 para lambda igual a 0 y n igual a 5 para lambda igual a 150. Perfecto. Bueno, así como estábamos hablando, acá tenemos nuestro primer problema. Este problema tiene unas variaciones que yo les voy a ir resaltando. Gracias, Pamela. Fuiste la que leyó, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, gracias, Pamela. El problema que nos toca tiene algunas peculiaridades que vamos a ver ahora en forma inmediata. La primera peculiaridad que tiene es que directamente estamos empezando un problema donde tenemos una columna, a diferencia de los casos donde hemos estudiado en la clase de teoría donde había un solo tramo, o sea, la columna era una columna con un solo tramo. Nosotros en resistencia a materiales 1 y en resistencia a materiales 2 podemos tener restricciones en la zona intermedia entre el punto de aplicación de la carga y la zona de trabajo. Y lo que ocurre si tenemos nosotros una situación como la que está acá indicada, que estoy tratando de hacer un dibujo auxiliar nada más para que sea más fácil para no embarrar mucho el dibujo de la derecha. Lo que ocurre ahí es que estos puntos son
puntos donde obligatoriamente, acá por ejemplo en la parte de abajo no tenemos una articulación, tenemos un empotramiento. Entonces dibujé mal, tengo que dibujar el empotramiento. Para eso voy a hacer el siguiente dibujo. Acá tenemos en realidad un empotramiento. Entonces, la forma de la elástica a causa de este empotramiento es así y así. Entonces, en esta zona, como se puede ver en la dirección del papel o de la lámina que ustedes están viendo, la longitud de pandeo es igual a esta longitud AB, ¿sí? Y en la zona de abajo, la longitud de pandeo, perdón, aquí salió un poquito largo, la longitud de pandeo es 0, la longitud de pandeo en la zona de abajo es 0,7 por la longitud de BC, ¿sí? Entonces, ¿por qué 0,7? Porque 0,7 es la distancia entre este nodo y el punto de inflexión. ¿Se está viendo acá? ¿Sí? ¿Se ve? Este es un punto de inflexión. Voy a hacer de otro color para que resalte. Este es un punto de inflexión y este es un punto también de inflexión y este es otro. Entonces, las longitudes de pandeo van siendo tal que se miden entre punto de inflexión y punto de inflexión. Entonces, esta distancia está aquí, es 0,7 veces la longitud entre estos dos extremos. Entonces, esto vendría a significar que cuando tenemos nosotros básicamente un sistema como el que estamos aquí teniendo, donde hay una composición o dos tramos, dos zonas, lo que, lo que ocurre es que se analiza como si fueran dos columnas unidas en forma axial, pero que cada una de ellas tiene una capacidad de resistir al pandeo que va a depender de la propia esbeltez que tenga. Y además, si esta columna que estamos viendo, además de tener las restricciones que están indicadas, tiene otra vez, tuviera otra vez, imaginemos nomás, que tuviera, por ejemplo, perdón, ahí, imaginemos que esta columna fuera una columna, por ejemplo, rectangular. Esta restricción en A, por ejemplo, podría ser una restricción, en este caso aparentemente es una restricción que hace que el punto A de la columna está amarrado y no puede moverse en ninguna dirección, en la dirección que estoy marcando, pero tampoco puede hacerlo en la dirección perpendicular, o sea, tampoco puede irse hacia acá. ¿Sí? Entonces, está articulado, esta sección, por decirlo de alguna manera, se le permite por el tipo de articulación, por el tipo de apoyo, que es el apoyo A, se le permite girar, pero no se le permite que se desplace, ¿sí? Y eso es lo que estamos de alguna manera utilizando para construir la longitud de pandeo, para encontrar la longitud de pandeo aquí. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a tratar de resolver el problema, tratando de concentrarnos en la información que da el ejercicio, ¿sí? Entonces, lo primero que nos dice es que esta columna tiene un comportamiento tensión-deformación que está indicado acá por el gráfico. Tenemos el gráfico perfectamente definido y tenemos también perfectamente definida la sección y tenemos también perfectamente definida la longitud. O sea, si nosotros tenemos longitudes definidas, voy a marcar a medida que voy diciendo, si nosotros tenemos esto definido y esto definido,
También tenemos todo el conocimiento de la información del gráfico. Tenemos información de la deformación unitaria hasta el punto de proporcionalidad que vendría a ser este punto que está aquí. Entonces, nosotros podemos construir o obtener mejor la pendiente de la tensión y con eso obtener directamente este ángulo alfa, cuya tangente de alfa va a ser igual al valor del módulo de Young. Eso sabemos por el conocimiento que tenemos del diagrama tensión-deformación. Entonces, en otras palabras, con lo que estamos viendo, nosotros prácticamente tenemos todos los elementos para poder calcular todo lo que pudiera hacer falta. La única dificultad que tenemos aquí es obtener simplemente el valor desde el test en cada tramo. Tenemos ahí 2 tramos y hay que construir ese valor desde el test. Entonces, el problema va a consistir simplemente en hacer ese trabajo y avanzar hacia adelante. También, por otro lado, tenemos nosotros la ecuación del coeficiente de seguridad. Acá nos dice el problema que cuando lambda vale 0, vale 2, y cuando lambda vale 150, entonces n vale 5, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es quitar una ecuación de n como función de lambda, que sabemos que esto es una recta, entonces tiene la forma a más b por lambda. Entonces, tenemos dos incógnitas. Esta b es la pendiente de la curva, de n. Si esto fuera lambda y esto fuera el coeficiente de seguridad, esto tiene esta forma. Entonces, donde lambda es 0, el coeficiente es 2, y donde lambda es 150, el coeficiente es 5. Entonces, esta b no es otra cosa que la tangente de este ángulo, y esto se puede calcular como esta distancia, que es 3, dividido esta distancia, que es 150. Entonces, 3 sobre 150 por lambda más a, y a, recuerdan ustedes que es en realidad el valor para lambda igual a 0, porque si se hace lambda igual a 0, n se vuelve igual a a. Entonces es más 2. Con el coeficiente de seguridad que se obtiene de esta forma, lo que tenemos que hacer es construir esa curva de tensión. Ustedes están viendo la raya que estoy haciendo. No es muy fina. ¿Se ve? Se ve, Yo veo bien. profe. Ok. Sí, en grosso más probablemente no va a entrar todo lo que necesito escribir. Así que si se ve, voy a proseguir con este espesor. Nosotros lo que necesitamos construir es la ecuación, mejor dicho, el gráfico tensión es del test. Y sabemos que para construir este cuadro hay un punto que es el punto donde tenemos lambda límite. Y en ese punto, este valor que está aquí, tendría a ser ¿quién? Tendría que ser la tensión de proporcionalidad, que en este caso es dato y vale 1000. ¿Están siguiendo? Por otro lado, el siguiente valor por donde pasa es la tensión de fluencia, que como pueden ver aquí, la tensión de fluencia viene a ser igual a 1500. ¿Por qué? Porque esta zona es
la zona que es plana, y es plana porque está habiendo fluencia, ¿sí? Entonces, entre este punto y este punto, el problema dice que hay una relación lineal, en el régimen plástico, ¿sí? Entonces hay que quitar la ecuación de esta curva, a la cual le vamos a llamar sigma k, como una función que va a tener la misma forma que n, o sea, va a ser una constante más otra constante multiplicado por lambda, donde esto vendría a ser la pendiente de esta curva, vendría a ser más, en realidad, este ángulo negativo, y y A vendría a ser, como en el caso anterior, la intersección con el eje vertical, ¿sí? O sea, esto es 1500 menos, vendría a ser 500 dividido, y acá viene el problema, tenemos que obtener el lambda límite, que no es dato. Ese es el que tenemos que tratar de obtener. Y por otro lado, esta ecuación sí se conoce, que es la ecuación de Euler, pi cuadrado E sobre lambda cuadrado. Entonces, esas son las dos expresiones que necesitamos buscar para poder resolver el problema. Recuerden que el problema se resolvería si es que nosotros podemos calcular las dos esdelteces de los dos tramos, del tramo AB y del tramo BC, ¿sí? Y este es C, ¿sí? Bien, ok. Entonces, siguiendo con el ejercicio, vamos a ver si se puede redondear en esta misma gráfica todo lo que hace falta para poder calcular. A ver si alguien me indica, obviamente que este ejercicio por ahí alguno ya puede saber cómo se resuelve, o por ahí ya lo vio o lo vieron en algún ejercicio que estuvieron realizando. Así que si eso fue lo que pasó, igual compartan con la clase, por favor, el razonamiento. Pero fíjense acá que el problema me está pidiendo la carga máxima, calcular la carga máxima que puede soportar. Entonces, me está pidiendo que yo, de alguna manera, no sé dónde estoy en esta curva, pero necesito encontrar dónde es el comportamiento de las dos columnas. Como hay dos tramos, está este tramo y está este tramo. Entonces puede ser que una de las columnas esté trabajando aquí y la otra esté trabajando aquí. ¿Por qué digo esto? Porque no hay nada que sea incógnita aquí. La esbeltez, por decir, de la columna AB, directamente es la longitud 190 dividido, ¿quién? ¿Dividido quién? Acá está un poquito suave, pero estos son los datos del problema, ¿sí? Tenemos que la inercia mínima es la misma que la dirección 2 indicada, y vale 162 centímetros cuarta. Y el área es 29,7. Esto se extrae de las propiedades del perfil, que es un perfil de 13 por 120, ¿sí? Entonces, el problema ya me da esta información de datos, ¿sí? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es raíz cuadrada de la inercia mínima dividido, ¿quién? Área. Es 29,7, ¿sí? Entonces, la esbeltez es un número, está perfectamente definido. Así también la esbeltez
en la dirección BC. Ahí, en la dirección BC, la longitud de pandeo vendría a ser ¿cuánta? 220 por, ¿recuerdan cuánto dijimos? 0,7, ¿sí? Dividido. La misma cosa. Raíz cuadrada de 162 dividido 29,7. También es un número, ¿sí? Por eso, estos dos números, cuando se calcule el valor que sale en estas expresiones, va a decirnos dónde está. Y este valor que está aquí, por corresponderse tanto a la ecuación de Euler como a la ecuación en la zona elástica, tiene que cumplir las dos. Por tanto, si yo aplico Euler a ese punto que está ahí, haciendo que sigma crítico sea igual a 1000, porque es justo el límite de proporcionalidad, igual a pi cuadrado E, que es, recuerdan que es la pendiente de esta curva. Entonces, la pendiente de esta curva es 1000 dividido 0,002, ¿sí? Y eso sale, bueno, hay que calcular, ¿verdad? Entonces, el valor de E es conocido dividido 500.000, profe. lambda, ¿cuánto? 500.000 kilogramos sobre 50.000 me sale a mí. 0,002, así. Ah, Así perdón, hicieron. ahí sí es. 500.000. Sí, 500.000, profe. Ok, 500.000. O sea, tenemos el valor de 500.000. Me voy otra vez a esta ecuación que estamos escribiendo aquí. Todo es conocido, entonces se puede despejar lambda límite como un valor que tiene un número conocido, ¿sí? Si me ayudan con algunos de estos valores a calcular este que está aquí, este que está aquí, y si me pueden calcular este que está aquí, vamos a ubicar esos puntos en la curva y vamos a poder continuar con el ejercicio. Lambda AB me salió 81,35. 81,75. Y el otro, 35, profe. 35. No, ¿Así? es 81,35 Ok. y el de abajo es 65,93. 65,93. Perfecto. Entonces, uno de ellos, 81, el otro 65. Sí. Entre los dos sabemos que el lambda más grande es el más peligroso. O sea que entre estas dos columnas, el tramo AB es mucho más peligroso, o sea, es bastante más peligroso porque es bastante más grande lambda que el tramo BC. De todas maneras, tenemos que saber este valor de lambda límite para poder saber qué ecuación tenemos que aplicar, si la ecuación de Euler o si la ecuación de la zona plástica. A ver si me ayudan cuánto sale esta expresión, de esta expresión el lambda límite. Sería 1000, o sea, pi cuadrado por 500.000 dividido 1000 raíz. 70,25. Exactamente, bueno, 70,25 está en el medio entre el lambda AB y el lambda BC, ¿sí? Quiere decir que el lambda límite de 75, por un lado, por otro lado, este es 81 y este otro está saliendo 66, voy a poner, ¿sí? Entonces, con esto nosotros tenemos perfectamente definido dónde está funcionando cada parte. 70,25 de tu lambda límite, profe. No 75. Perfecto, sí, coincide con lo que el compañero recién dijo, sí. Perfecto, entonces
tenemos que ese lambda límite que es 75, está acá. El lambda AB 81 y el otro 66. Por tanto, necesitamos calcular esta expresión que estaba escribiendo hace rato. Entonces me veo obligado a escribir esto. Es menos 500 dividido, ahora ya tengo lambda límite. Entonces, 500 dividido 75 por lambda. Me ayudan después a verificar porque eh, este es un método rápido que yo suelo hacer para poder calcular la ecuación de esta línea recta. Fíjense que es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, fíjense también que con esto sabemos que sigma k para el tramo AB, ¿sí? El tramo ABE, este que está aquí, corresponde a la ecuación de Euler. Entonces tengo que hacer pi cuadrado por 500.000, que es E, dividido 81,35 al cuadrado. Estoy escribiendo nada más que la ecuación de Euler. Y esto tengo que multiplicar, mejor dicho, dividir por el coeficiente de seguridad, que recuerdan ustedes que salió 2 más 3 sobre 150 por la esbeltez, que es 81,35. Por tanto, todo esto que está aquí es un número que podemos calcularle tranquilamente. Y de esa misma manera, el sigma k en la zona BC se puede calcular, ¿sí? Solamente que aquí hay un punto donde tenemos que parar y analizar. Si nosotros sabemos que la esbeltez es más grande en el tramo AB, clarísimamente la fuerza que va a romper la estructura va a ser la fuerza que rompa la parte más fina o la parte más débil. Por tanto, ¿para qué voy a calcular sigma sub K sub BC si yo ya sé que ese valor de tensión va a ser más grande? Y ahí no es donde se va a romper. Entonces, algo que yo quiera perder el tiempo, gastar minutos con este razonamiento, simplemente yo digo, por tanto, esta tensión será mayor que sigma sub K a B. Por tanto, la tensión sigma sub K a B, que es la tensión más peligrosa o la más pequeña que soportaría la misma sección, multiplico simplemente porque ahí ya está la tensión afectada por el coeficiente de seguridad. Yo ya no es que estoy trabajando sobre el límite, sino que me estoy bajando un poco más, ¿sí? Al dividir por el coeficiente de seguridad. En realidad, puse mal acá. No, es que yo estoy trabajando en este punto, estoy trabajando más bajo. ¿Por qué más bajo? Porque yo ya dividí por el coeficiente de seguridad el valor de la tensión crítica. Por tanto, si yo multiplico esto directamente por 29,37, perdón, ¿qué es lo que me daría? Me daría un valor de tensión que sería el valor que puede soportar. Acá nomás no le llamamos N, le llamamos P. Así que voy a borrar y voy a llamarle P, ¿sí? Pues le estamos escribiendo como P. Este es el P máximo que pide el problema. Y esto básicamente sería la solución de este primer ejercicio. ¿Preguntas? Profe, ese 500 sobre 75, ¿de dónde salió? La Y, pendiente. y salió de este dividido este. ¿De cuál? De este, te voy a hacer con un resaltador.
ay, perdón, se borró. Con este resaltador voy a hacer dividido este. El Y 75 eso no es es 70, 70,25. sí, sí, 70,25. Sí, sí, 70,25. Vale, bro. Así es. Perfecto. 75 dice ahí. Vamos a poner ya 70,25. Ok, muy bien. ¿Consultas hasta aquí? Esto no es que esté mucho mejor ordenado, pero creo que le voy a dejar de todas maneras la solución. Eh, le estoy simulando a propósito esto. Recuerden que está esto grabado, así que después pueden repasar mejor, paso por paso, todo lo que hemos hecho. Y acá hay una solución un poco más ordenada, más de examen, por decirlo así, donde está, no es que sea más fácil de leer, pero sin todas las explicaciones que estuve diciendo, eh, parece más simple, pero no tienen los por qué se va haciendo cada parte, ¿verdad? Y bueno, por último, esto fue tema de un examen final en 2 ocasiones, ¿sí? Así que este es el tipo de examen final que nosotros vamos a tener eh, o examen final o examen de segundo parcial que podemos tener sobre Pandeo, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si ya no hay preguntas, hacemos un poquito de tiempo solamente para pasar al otro ejercicio, ¿sí? Bien, este es un ejercicio por repetición para afianzar un poco los conceptos del problema anterior. Fíjense que tenemos casi el mismo caso, pero aquí se agrega una dificultad en donde, ¿cuál es la dificultad? Que esa riostra en el problema anterior, permítanme retroceder de nuevo, este problema está diciendo que estos apoyos A y B no permiten ningún movimiento, ninguna dirección. O sea, vendría a ser como, yo le voy a dibujar acá otra vez, vendría a ser como que esta columna ABC es esta, es una columna como esta, y el apoyo en A es como un anillo que no impide que la columna AB, perdón, que el punto A o el punto B eh, se mueva en ninguna dirección, ni hacia aquí, 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 ni en ningún lugar. Entonces, prácticamente es como una sujeción que no permite que ese punto se mueva. Ese punto tiene que quedarse en esa coordenada. Puede subir un poco y bajar un poco por desplazamiento a causa de la carga normal, pero no puede moverse en los laterales. Sin embargo, a veces este tipo de apoyo no es el que se da en el problema, sino se da otro tipo de apoyo, donde, por ejemplo, se permite movimientos en estas direcciones y los apoyos solamente se colocan con posibilidades de, de que en la otra dirección se mueva. O sea, esta dirección está impedida, pero esta dirección no está impedida, ¿sí? Entonces, la diferencia entre este ejercicio y el siguiente que vamos a ver es de que en este ejercicio tenemos este apoyo y en el otro que vamos a hacer ahora mismo estamos con este apoyo, ¿sí? Y vamos al otro.
Ok. ¿Alguien me ayuda en la lectura? El pilar de la figura está articulado en sus extremos y para aumentar su capacidad portante se cuenta arriostrado en un lugar y conforme a la dirección más desfavorable, ver en la figura, el material del cual está hecho el pilar se comporta al pandeo elástico según la fórmula de Euler y al pandeo inelástico según una línea recta. Calcular a. El valor de D para que la capacidad del pilar sea máxima y B. El valor máximo de la carga P que puede soportar el pilar. Fíjense, habla de una palabra nueva. Dice riostra, la riostra. O sea, esto que está aquí le llama riostra, que vendría a ser lo mismo que el ejercicio anterior. En realidad la palabra no es nueva porque en el problema anterior ya la vimos por primera vez, pero lo que es nuevo es respecto de los problemas en esta clase, ¿sí? Entonces, esta riostra tiene la particularidad, a diferencia del problema anterior, que ya tenía esta distancia era 190, D era 190 y la parte de abajo era, no me acuerdo, 220. Ahora me dice que no, que esto es 400, pero me permite jugar con este valor de D. ¿Por qué? Porque él me está pidiendo capacidad máxima, capacidad máxima del pilar, ¿sí? Entonces, acá se agrega otra vez una palabra nueva para pandeo. No es nueva para nosotros en la materia porque ya hablamos varias veces de lo que es la capacidad máxima. Es tratar de hacer que las piezas se rompan, si es posible, todas en la mayor cantidad de partes posible. O sea, si ocurre una ruptura y nos permite el problema dimensionar, hacer que tales dimensiones sean las adecuadas para que la ruptura ocurra en una gran cantidad de partes simultáneamente. Eso es lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo con la propuesta del problema de trabajar la capacidad máxima y por otro lado la flexibilidad que nos está dando de poder escoger el valor de D para que ocurra eso. ¿Y qué es lo que va a hacer que D, a medida que D cambia, qué es lo que va a hacer que la capacidad cambie? Vimos en el problema anterior que ahora tenemos que, fíjense, este apoyo que está aquí impide el movimiento en estas direcciones, ¿sí? En esas direcciones, pero no impide el movimiento en la dirección perpendicular. Por tanto, perpendicular perpendicular a la figura, esta pieza puede, por decir, si ya estoy mirando la sección recta de esta forma, y acá está la restricción que indica, perdón, que indica ahí en el dibujo, en la dirección de 22 centímetros, significa que este, este, este pilar va a hacer esto en esa dirección, pero en la dirección perpendicular, o sea, en lo que hace a la posibilidad de pandear en esta dirección que estoy escribiendo, cuando hago eso, el pilar se comportaría como si fuera que está así. O sea, esto que está aquí no le impide que haga este movimiento. Si entendemos que este movimiento se está dando en la dirección, acá en este gráfico, en la dirección saliente del dibujo, del plano del dibujo, ¿sí? Entonces, este dibujo que está acá vendría a ser como como una vista mirando de frente y en esta dirección, este riostra no incide, ¿sí? Es prácticamente invisible
para ese tipo de movimiento. Entonces, tenemos una longitud de pandeo, dos longitudes de pandeo y en este caso aparece una tercera longitud de pandeo. Fíjense que cómo cambió el problema entre el problema anterior y este problema, solamente porque se cambia también la forma de la restricción. Esto perfectamente puede ocurrir o se puede tolerar o inclusive se puede buscar en el diseño de estructuras de columnas cuando uno quiere optimizar. Y acá la optimización vendría a ser eh, tratar de que simultáneamente pandee en todas las direcciones, porque da la casualidad, en este problema pueden haber problemas más complejos incluso. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, brother. profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Hubo un ruido nomás y pensé que se cortó la comunicación. ¿Me están siguiendo bien hasta ahí? No están teniendo ni... Están... Vamos a hacer una parada aquí para preguntas. Por favor, quiero escucharles. Quiero saber si estamos caminando. Pues, no les veo la cara en este momento, entonces necesito que me digan a viva voz cómo están comprendiendo. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué en el gráfico de lambda en función de sigma primero se da un comportamiento plástico y después elástico? En el lambda, perdón, en el gráfico, lambda sigma, primero se da un comportamiento, Plástico y después elástico. ¿Por qué no es al revés? Como siempre vimos. bueno, Martín, es muy importante que hagas una lectura de la clase, la parte teórica. Esto, esto es como una zona dependiente del material. No es que el material está trabajando primero en la zona plástica y después en la zona elástica. El material va a estar trabajando en un único punto. Por ejemplo, aquí. En realidad, vos siempre dividimos por el coeficiente de seguridad, entonces trabaja aquí en realidad. ¿Sí? Siempre va a estar trabajando ahí. Pero si yo le cambio alguna restricción, como puede ser la riostra o este tipo de restricción, o inclusive voy cambiándole la longitud de pandeo, este punto se me va moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero una vez que la configuración del pilar quedó definida, el punto quedó definido y la distancia del punto de trabajo a la zona de peligrosidad, que es esta curva, está definida. Y si va a estar aquí, o si va a estar a la derecha o a la izquierda, si va a estar en la zona elástica o si va a estar en la zona plástica, depende única y exclusivamente de la característica que se llama es del test, lambda. Y lambda es una característica de la configuración de la columna. Cuando tenés la configuración de la columna, tenés ya el punto de trabajo. Y no es que de ese punto va de una zona a otra zona, sino que en ese punto trabaja. Yo no sé si me comprenden bien ahí. Si hace falta, pregúntenme a ver si a través de la pregunta voy a comprender si se está entendiendo. Yo entendí, gracias. Ok, bien. Otra Profe, pregunta, si quiere. Sí, ¿por diga. qué son 3 longitudes de pandeo y no 4? ¿Cuál sería el cuarto? Y ves que vos dijiste que esa riostra permite el pandeo en otra dirección, saliente. Sí, esa es la Y, tercera. y entrante sería la misma Acá longitud. sería, este sería una, dos, y perpendicular, por decir, perpendicular a este dibujo, esta es la tercera. Este es uno, este es dos y este es tres.
no sé si se comprende bien. Voy a buscar una regla. Bueno, se han aparecido todas las reglas acá. Pero básicamente el problema que estamos teniendo aquí es de que si esta fuera la columna y mi mano sería un plano, el plano del papel o el plano del dibujo que están viendo ahí, esta columna puede moverse en el plano del dibujo, pero también puede moverse en la zona perpendicular al plano del dibujo. Entonces, en la zona perpendicular al plano de dibujo, como no hay restricción de la riostra que estaría sujetando entre los dos extremos, estaría sujetando aquí. Entonces, en la dirección perpendicular al plano del dibujo, no tiene esa restricción, porque esa riostra no es capaz de darle restricción. Puede haber otro problema con otra riostra que sí le tenga ese grado de restricción. Le voy a hacer el dibujo para que se entienda que sí puede ocurrir eso. Y en ese caso no va a haber, no va a haber, no va a haber 3, puede haber 4. Ahí sí la compañera tiene razón. Porque si es que yo le pongo una restricción también aquí y también aquí, entonces en el plano perpendicular, esta zona también va a estar restringida, o sea, va a haber una riostra impidiendo este movimiento aquí y también el movimiento que es perpendicular a la hoja, pero va a estar restringido también aquí, ¿sí? En ese caso va a haber 4. 1, 2 en este plano, y si yo dibujo, también va a haber otra restricción si dibujo en la dirección, en esta dirección, en la dirección perpendicular al plano. Y acá también van a ver, perdón, acá también van a ver 2, 1 y 2. Y acá sí, 1, 2, 3, 4 longitudes de pandeo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok, bien. Bueno, estas son consideraciones exclusivas del problema, o sea, no dependen de nosotros. Nosotros como, eh, como en el rol de tratar de resolver el problema, nosotros no podemos sino simplemente interpretar lo que dice el enunciado y en este caso, la restricción está hecha de esa forma, para que hayan 3. Pero así como estamos hablando, tienen que fijarse bien ustedes la restricción, cómo es que se describe que funciona la restricción en el problema. Y en función de cómo funcione la restricción, que acá le llama riostra, o sea, el problema le dice a esa restricción, le llama el enriostrado, en función de eso es que va cambiando la longitud de pandeo. Claramente, si la riostra está en la dirección perpendicular, la dirección perpendicular a la hoja al plano del dibujo, acá la longitud de pandeo va a ser, y también por supuesto la del test va a ser mayor probablemente que aquí y que aquí. Sí. O sea, esta situación probablemente sea comprometedora, mucho más comprometedora que las otras, porque la longitud es 400 centímetros, 4 metros, frente a un D y a un 400 menos D que va a ser acá. O sea, esta longitud o esta son menores que esta.
Entonces, es mucho más peligroso probablemente esta situación que estas situaciones. Pero como el problema dice que esto tiene 22 por 12, también está el tema que en esta dirección, en la dirección, en este eje que está aquí, el pandeo es más peligroso. Y justo para ayudarle a ese pandeo peligroso, se pone una restricción en la dirección más conveniente. O sea, en realidad este problema es un problema de diseño donde se pone una riostra exactamente donde le va a ser más potente al diseño desde el punto de vista de que se va a aprovechar mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, yendo un poco a la solución de este problema, ¿cómo les parece que podemos resolver la pregunta A? La pregunta A parece ser que es casi la misma pregunta A del ejercicio anterior. Pero, como estaba diciendo, tenemos que nosotros poder dibujar, esto es 12 por 22, y tenemos que poder dibujar, llamarle a estos ejes de alguna forma, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos llamar X, y Z, el perpendicular. No quiero cambiarle el nombre de lo que ya está escrito por acá. Vamos a ver, por no escribir luego. Entonces le puedo llamar como quiera. Entonces, si le llamo así, entonces esta dirección podría ser la dirección Z, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el cálculo de le vamos a llamar a este a este D y a este C, para que sea similar del problema anterior? Entonces, el test en la dirección AB, perdón, del tramo AB, acá está la restricción, recuerden que acá hay una restricción, ¿sí? Entonces, el pandeo en la dirección AB, ¿cómo escribo? Longitud de pandeo dividido radio de giro mínimo, ¿sí? ¿Cómo sería esa ecuación aquí? La longitud de pandeo es D, ¿sí? Porque es así. Sería esa la situación. Entonces la longitud de pandeo sería directamente D. Y la dirección donde estaría ocurriendo sería justamente el I mínimo, que se puede calcular haciendo la raíz cuadrada de la inercia en la dirección que está ocurriendo ese pandeo, que es 22 por 12 al cubo sobre 12. Esa es la inercia respecto del eje Y, ¿sí? Dividido el área, que es 22 por 12. Y fíjense que esto es directamente igual a la del test AB. Así también yo puedo escribir la del test DC, que va a ser 400 menos menos D, dividido ¿quién? La misma cosa que arriba, ¿sí? Raíz cuadrada de 22 por 12 al cubo. ¿Sí? ¿Y qué más? Falta una es del test más. La es del test en el plano del AC, en el plano sería en el plano saliente, que es un poco lo que estábamos dibujando hace rato acá, ¿verdad? Sería este pandeo en la dirección saliente al plano del dibujo, ¿sí? En ese caso, ¿cómo sería el giro? El pandeo estaría dándose según este eje, ¿sí?
según ese eje, porque en esa dirección también la longitud de pandeo sería 400, perdón, dividido, ¿quién? La inercia en esa dirección. Y esa inercia, ¿cómo la construyo? ¿Me siguen? Solamente que aquí la del test AC ya es dato. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero resolver la pregunta A del problema, que es qué distancia D tiene que darse para que la capacidad del pilar sea máxima, entonces lo que yo tengo que tratar de hacer que estas tres esbelteces sean iguales, de ser posible. Pero fíjense en la cantidad de variables que tenemos para poder intentar hacer que estos tres valores de esbeltez sean iguales. ¿Qué significa que estos sean iguales? Voy a hacer un dibujo. Voy a dibujar el diagrama tensión. Esto es Euler y el problema dice que esto es la tensión de fluencia, que es 180, la tensión de proporcionalidad, que es 120. Este es el lambda límite y acá está el Euler y acá está la línea recta, ¿sí? Así como hicimos hace rato, sigma k es igual a pi cuadrado e sobre lambda cuadrado. Y este sigma k es una función de a más b por lambda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí y que tenemos que cuidar? Que nosotros tenemos tres longitudes de pandeo y de ser posible, lo que nosotros querríamos es que las tres longitudes de pandeo sean la misma y coincidan. Pero como nosotros tenemos tres ecuaciones y solamente una incógnita, no vamos a poder hacer eso. Probablemente dos de estos sean iguales y el tercero hay que verificar. Entonces, como este tiene un valor numérico, lo más fácil sería este número que sale acá, igualar a esta tensión AB, por ejemplo, y de esta hacer que el pandeo sea más peligroso aquí y aquí. Es decir, por ejemplo, que ahí coincidan en el mismo momento el pandeo, por tanto, se rompen simultáneamente. Por tanto, lambda sub AB es igual a lambda sub AC, por ejemplo. De esta ecuación va a salir de esta igualación o de igualar esta esbeltez con esta esbeltez, estaría saliendo un valor de D. Y con el valor de D, yo puedo ir a esta ecuación y calcular este valor que está aquí y verificar si es mayor, menor o igual. ¿Sí? Pero hay otro problema aquí. Cuando yo calculo el valor de D, automáticamente la esbeltez tiene un valor cerrado. Y si ese valor cerrado se da, yo automáticamente sé que estoy trabajando aquí o aquí. Tengo que poner en un lugar. Entonces también tengo que calcular este lambda límite, así como calculamos hace rato, ¿verdad? Que el sigma de proporcionalidad tiene que ser igual a pi cuadrado por e sobre lambda límite al cuadrado. Y la tensión de proporcionalidad, fíjense que es 120 pi cuadrado por e. Fíjense que acá es tangente de ese ángulo es 120 dividido 3 por 10 a la menos 4. Y este es el valor de e. Entonces se puede saber el valor de e y el lambda límite
se puede obtener de esta misma expresión que está acá. Bueno, hay que ir poniéndole números a esto. Como le decía, esto está totalmente resuelto ahí en la siguiente hoja, así que no vale la pena invertir mucho tiempo en esto, ¿sí? Se comprende porque todavía no terminó el problema, apenas hicimos la parte A. Entonces, ¿cómo sería el redondeo de la parte A? El redondeo de la parte A sería, nosotros tenemos que calcular este número que está aquí, que es un número. Si me ayudan, por favor, ya podemos. Si tienen calculadora, podrían, por favor, multiplicar lambda sub AC. $62,98 me sale a mí. A mí también. Perfecto. A mí también. 62,98. Ok, entonces, con este valor de 62, ¿cuánto le sale D? Porque este valor se puede calcular también. Porque si hacemos que lambda sub AC, que es 62,98, sea igual a D sobre ese número que está aquí, estoy hablando de esta ecuación, entonces se puede calcular directamente el valor de D. 218,18. Perfecto. Y con el valor de D, si podemos por favor calcular este valor que sale aquí. El de lambda BC, profe, Lambda BC, correcto. a mí me salió 46,54. Ok. Bueno, entonces estamos en la necesidad de calcular ahora E, a ver cuánto sale. 120 sobre 3 por 10 a la menos 4. 40, 400. Sí, 400.000. Entonces, con 400.000 y esta ecuación, ¿cuánto nos sale el lambda límite? $181,38. Fíjense, si esto está bien, quiere decir que todos estos valores, tanto este como este, están en la zona inelástica. ¿Sí? Entonces, al estar en la zona inelástica, me veo obligado a calcular esta ecuación que está aquí, ¿sí? Que vendría a ser más o menos, como vimos hace rato, un 180 menos 60 dividido lambda límite, que es 181 por lambda, algo así. Algo así sería la ecuación. Entonces, con ese valor de K, pero también tenemos que ver el coeficiente de seguridad que dice este problema. En este ejercicio no nos da ningún coeficiente de seguridad. Entonces,
Nosotros lo que estamos haciendo es calcular valores sobre esta curva. Estamos hablando de valores que van a hacer que se rompa esta estructura. No es que estos valores son de diseño para funcionamiento, sino que es el valor de colapso. Entonces, cuando yo escriba aquí, cuando escriba acá abajo esta ecuación, un ratito. Eh, no sé por qué se fue otro lado esto. Cambié claves. Profe, si no te da el coeficiente de seguridad, no usas uno nomás. No. Un ratito. Hay un problema más complicado que ese. Un ratito. Quiero resolver esto que me está reclamando el password. Un ratito. Ustedes no ven lo que yo escribo ahí, ¿verdad? ¿O sí? No, profe, no se ve. Ok. Bueno, no sé qué pasó acá que se me cambió. Tengo dos o tres cuentas de Team y es la primera vez que me pasa que se fue a la otra cuenta. Ahí están viendo de nuevo. Sí, profe. Ok. Bueno, fíjense, lo que estaba diciendo recién, antes de que se extinguió todo, es que esta ecuación que está aquí, yo voy a traer acá abajo, ¿sí? Y voy a escribir 180 menos 60 sobre 181 por lambda. Y en el lambda que yo estoy tratando de trabajar, ¿cuál sería? Sería el 62, porque este lambda es más seguro. El lambda BC es más seguro que el lambda AC. Entonces, este valor de lambda voy a tener que usar 62,98, que es el peor. Y este vendría a ser la tensión crítica de trabajo de este pilar en la zona eh, que va a hacer que colapse tanto el tramo AB como el tramo AC. ¿Sí? Y acá viene la pregunta de la compañera que dijo recién, pero si yo voy a suponer que el coeficiente de seguridad es 1, no, que el coeficiente de seguridad es 1. Y la respuesta es no, porque no hace falta suponer el coeficiente de seguridad. Lo que yo les garantizo es que si este valor que está aquí, se calcula, puede salir un número, ¿verdad? Y este número, sigma sub k, se multiplica por el área, que es 12 por 22. Esto vendría a ser igual al valor de P. Pero esta P no es el P de trabajo. No es un P de trabajo, es un P de colapso. En otras palabras, este problema, lo que nosotros le estamos contestando es no es el P máximo que puede soportar, sino que en ese P, cuando se llega a ese P, va a colapsar. Tenemos que trabajar por debajo de ese P. ¿Cuánto por debajo? No nos pide este problema cuánto. Pero nosotros la respuesta que tenemos que decir es el P de pandeo es tanto. Y que realmente es el que puede soportar el pilar. Pero nosotros como proyectistas jamás tenemos que proyectar que la carga exterior de trabajo, por lo menos, sea ni parecida ni cercana a la P de pandeo. Tiene que estar
antes. Hacerlo sobre el P de pandeo es simplemente condenar la estructura a una destrucción, porque cualquier perturbación puede destruir la estructura. ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos de tiempo, gente? Quiero revisar un poco esto. 218, parece que van saliendo más o menos los mismos números, ¿sí? 62,98, ¿sí? Y acá está el número 42 toneladas, parece que sale la respuesta, ¿sí? 42 toneladas es ruptura ya, ¿sí? Definitivamente es ruptura, es colapso, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Al ítem A. 42 toneladas es la pregunta B. 42 toneladas. ¿Qué es hacer esta multiplicación que está aquí? Esa es la respuesta de la B. Pero hago más énfasis otra vez en cómo es P ahí. P en realidad es el P de pandeo ya. Se va a pandear porque estoy diseñando sobre la misma curva. No le estoy bajando un poco más con algún coeficiente de seguridad. ¿Sí? Pero la respuesta es esa, porque te pide llevar el máximo valor de... Bien, ¿se comprendió? Pueden después otra vez volver a revisar tanto la grabación como el solucionario que le voy a dejar también en el Moodle. Y cualquier duda también, por supuesto, me avisa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Hasta y media es normalmente, ¿verdad? Sí, profe. ¿Están cansados? ¿Quieren descansar 5 minutos? Sí, profe, porfa. Bueno. Vamos entonces a hacer un break de 5 minutos. ¿Sí? Gracias, profe.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha, Sí, profe. profe. Ok, vamos a tratar de hacer en lo que quedan, los minutos que quedan, dos ejercicios más, pero uno de ellos vamos a resolver y el otro van a llevarse un video, eh, que es un video que yo preparé y que específicamente estoy invirtiendo mucho tiempo en conectar la parte teórica nuevamente con la parte de solución de problemas. Así que vamos para adelante. Eh, déjenme. Fíjense que es muy repetitivo lo que estamos haciendo. Si se fijan, no hay muchas variaciones entre problema y problema, excepto lo que estuvimos viendo ahí de longitudes de pandeo y cosas como esa, ¿verdad? Pero en realidad no existen muchas variaciones, ¿sí? Eh, Tal vez como una variante de lo que se puede encontrar en los problemas, les voy a indicar aquí un ejercicio. En un minuto van a ver ahí en la pantalla. Y podría ser este, ¿sí? A ver si alguien me ayuda con la lectura. Calcular la relación de resistencia entre dos pilares de igual peso, siendo el primero de sección circular maciza de diámetro 20 centímetros y el segundo de sección circular hueca de 1,5 centímetros de espesor. Perfecto. Este ejercicio es un ejercicio, si mal no recuerdo, también un ejercicio de examen, pero en realidad, fíjense que es un ejercicio más bien de razonamiento y de aplicación directa de fórmulas. Pero es para que vean el tipo de dificultad que hay en Pandeo. En Pandeo no es que, o sea, no es que el cálculo sea más simple, realmente el análisis del Pandeo es uno de los análisis más difíciles de aplicar. Nosotros nada más en resistencia a materiales hacemos muy simplificado el análisis y el cálculo. Sin embargo, algunas veces nos encontramos con este tipo de situación, ¿verdad? Que este es un problema numérico, pero que tiene una intención teórica y es decir, cómo tenemos que usar el material de una columna, cuál es la mejor forma de la sección para que con el mismo peso, y ustedes saben que el peso tiene que ver con el costo, o sea, hacer una columna que tiene igual costo, que tiene igual peso total. Sin embargo, ¿qué sección tiene que tener para que resista más? Esto un poco sería el fondo de la pregunta de este ejercicio. Dice que tenemos nosotros que el pilar 1, vamos a cambiar salió muy fino, el pilar 1 y el pilar 2 son del mismo material, solamente que uno es de sección circular y el otro es de sección circular, pero hueca. Entonces, obviamente que
tiene mayor inercia, ¿sí? Y al tener mayor inercia, mayor capacidad de trabajar al pandeo. Entonces, acá lo único que nos está diciendo el ejercicio es que esta sección, como decir, tiene un diámetro phi sub 1 y este tendría un diámetro phi sub 2 y un espesor T, ¿sí? Hasta podemos decir phi sub 2 y phi sub 3 también. Hasta podemos hacer así, phi sub 3. Entonces, phi sub 2 menos phi sub 3 dividido 2 vendría a ser el espesor. Y eso podemos decir que al tener el igual peso de la columna 1 y de la columna 2, entonces el peso es el peso específico multiplicado por la sección multiplicado por la longitud. Peso específico por la sección 2 por la longitud 2. La longitud es la misma porque las columnas son de igual altura. El peso específico es igual. Entonces, decir que el peso es igual es decir que las secciones son iguales. Fíjense, es un razonamiento casi muy básico, no es un típico problema de resistencia a materiales, pero fíjense que estamos yéndonos hacia el tema de la sección óptima para que resista al pandeo. Acá, si nosotros decimos que la sección 1, ¿cuánto es la sección 1? Es phi sub 1 cuadrado pi, diámetro cuadrado, sobre, ¿está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Y esto, en el otro caso, ¿cómo sería? Pues más hacer por diferencia, por ejemplo, phi sub 2 al cuadrado pi sobre 4 menos phi sub 3 cuadrado pi sobre 4. Pero phi sub 2 menos phi sub 3 sobre 2 igual a pi, igual a t. O sea, de alguna manera nosotros, si tenemos que esto es 20 centímetros, o sea, esto es 20 centímetros, entonces, y si tengo que t es 1,5 centímetros, yo puedo calcular este y este valor, sin problema. Hay otra forma de hacer esto que tal vez es mucho más fácil, y es el área de una corona circular, recuerdan, es 2pi por radio, ¿sí? Por espesor. ¿Recuerdan? El recorrido del multiplicado por el espesor. Y esto también puede ser igual a esta expresión, ¿verdad? Pi sub 1 cuadrado pi sobre 4. Estoy escribiendo las diferentes formas que hay de calcular. En este caso voy a calcular un radio medio, que sería el radio medio sería este radio que está aquí, ¿sí? Yo tengo T, y entonces tengo todo este miembro, y acá va a salir el radio, un valor, ¿sí? Pero con toda esta información, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En el caso de la columna 1, yo tengo la necesidad de calcular la longitud de pandeo 1. ¿Y cómo hago eso? La longitud de pandeo, que es 400, pero como está doblemente empotrado, ¿recuerdan cuál era la forma de la elástica acá? Entonces, la longitud de pandeo era igual a la longitud dividido 2. ¿Recuerdan? Entonces,
400 dividido 2 es la longitud de pandeo, dividido la inercia mínima. Y la inercia en realidad es mínima y máxima en cualquier dirección porque es igual en todas las direcciones en este caso. Entonces, sería raíz cuadrada de la inercia, en este caso de la sección circular, un poquito más fácil, pi diámetro a la cuarta sobre 64 dividido pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, acá tendríamos el valor de la esbeltez de la columna 1. Como ya podemos calcular el radio de la columna 2, hacer el cálculo de la esbeltez de la columna 2 es también trivial. O sea, por decirlo, es numéricamente, podemos hasta hacer el mismo cálculo. Pi diámetro 2 a la cuarta sobre 64 menos pi diámetro 3 a la cuarta sobre 64 sobre el área. Si quieren podemos escribir así el área. Y esto saldría otro valor de esbeltez. Y con estos dos valores de esbeltez, nosotros nos vamos a la gráfica de la expresión esbeltez tensión. Volvemos a calcular. Fíjense que tenemos información para detectar estas informaciones directamente. Ya hay hasta la expresión de la tensión en la zona elástica tenemos, ¿sí? Tenemos toda la información. Por tanto, si nosotros obtuviéramos acá un valor, si lambda 1 fuera mayor que 100, sabemos que estamos de este lado. Si fuera menor que 100, sabemos que estamos de este lado, ¿sí? Y con eso, prácticamente el problema es de aplicación directa de fórmulas. Bueno, palabras más, palabras menos, se dan cuenta que el tipo de problema que podemos encontrarnos en pandeo puede también ser de este tipo, ¿sí? Parece mucho más simple que el anterior, cierto, pero no dejen de fijarse que tiene por lo menos algunas partes conceptuales, ¿sí? Tiene partes conceptuales que son importantes que ustedes comprendan, digieran. Y bueno, yo les decía que les dejo esto resuelto también. Acá hay una solución mucho más ordenada y acá tenemos el procedimiento rápido que hicimos ahora para comprender los pasos generales que tenemos que dar para poder resolver el problema. Bueno, y el último problema que les voy a dejar uno propuesto para la casa y uno para que vayan y revisen en un problema resuelto también. El problema resuelto, un segundito. Todos ya se inscribieron en la lista. Paréntesis comercial. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, yo estoy poniendo en el chat un link. Si se fijan, por favor, si ven, por favor, fíjense en el video. Traten de abrir, por favor, para ver si les funciona. A mí, profe, no me valida ni abrir el chat. Ah, no te deja abrir el chat. Eso es lo que quería confirmar. Bueno, entonces voy a enviar ahora mismo a la delegada
si podés, por favor, Vanina, correr el... Sí, profe. Y ahí con eso solucionamos. Yo le voy a mostrar acá en la pantalla, de todas maneras, el problema que le estoy mostrando, la solución. Es un problema, es este. Es un problema, básicamente, lo único que tiene este problema es que tiene estas cuerdas que hacen de restricción al movimiento en esta dirección. ¿Sí? Entonces, interpretando y entendiendo eso, se comprende que aquí hay como un vínculo que impide el movimiento en esta dirección. Pero por otro lado, no tenemos estas dimensiones. Entonces, este ejercicio es muy interesante porque a la vez que busca optimizar, como dice el enunciado, la estructura. ¿Por qué busca optimizar? Porque ni B ni H es dato, no se sabe. Entonces te da mucha libertad el problema de colocar esos valores a conveniencia. Y como te permite colocar a conveniencia, entonces ahí es donde se vuelve interesante la búsqueda de ese par de valores para que pande en todas las direcciones o en la mayor cantidad de partes posible en forma simultánea. Y de eso se trata el problema. ¿Sí? La solución está aquí, les voy a mostrar, pero en el video paso por paso de esta solución se está explicando cómo se llega a cada parte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo creo que con estos ejercicios que estamos dando, no solamente estamos terminando de barrer todos los temas importantes del programa, eso no significa que vamos a cortar las clases, vamos a seguir dando refuerzo, así como les mostré, así como les había mostrado en el programa cuando empezamos la clase. El calendario permite todavía algunas clases que las vamos a tratar de aprovechar. Básicamente tenemos después del examen parcial por lo menos un par de clases más que pueden ser clases de refuerzo de todos los capítulos. Podemos revisar todos los capítulos ahí sin restricción. Sin embargo, Pandeo en sí es algo que les parece que hay que reforzar más o hagamos alguna clase adicional de refuerzo de Pandeo. eh, la variación de problemas no va más allá de esto que les estoy mostrando, ¿sí? Eh, Finalmente, el problema propuesto, este es el problema resuelto que les estoy dando para que ustedes revisen el video. Y el problema propuesto que les voy a dejar en el módulo es este. Son todos problemas bastante sencillos, conceptuales. Fíjense, están también las soluciones, pero obviamente no es mucho lo que varió entre este problema y los problemas que ya estuvimos viendo. Lo que se varía un poco alguna pregunta, algún dato, en un problema se da un dato, en el otro problema ese dato no es más dato, es ahora incógnita y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes lleguen a practicar lo suficiente estos problemas que les dimos, de tal manera que puedan ustedes eh, comprender esas variaciones cuando se les presenten, ¿sí? Bien, por hoy llegamos hasta aquí. Si hay alguna pregunta adicional, me la dicen. Si no, dejamos aquí la clase. Profe, yo tengo una Profe. pregunta sobre el problema 2. A ver. ¿Sí? Sí, decime. Sobre el problema 2, ¿por qué se Sí, decime. igualó lambda el tramo AB con el tramo AC para hallar la distancia? Y se tenía que tratar de buscar en la mayor cantidad de lugares que se rompan. Y empezamos por ahí nomás. Podríamos haber igualado otro par de lugares. Y si igualábamos, elegimos lo que ya estaba hecho, porque el lambda en el tramo AC
es valor. Entonces usamos un valor con una ecuación que era la más simple. Por eso nomás. O sea, con cualquiera de los dos podía Podíamos- hacer. Sí, podías haber igualado lambda AC con lambda BC, por ejemplo. Y ahí tendrías que haber verificado el anterior. Pero probablemente por la evidencia de los números, probablemente te iba a salir que el otro era mayor, entonces ibas a tener que hacer el nuevo tanteo, ¿verdad? Pero es por tanteo. Vos no, Dale, gracias, o sea, profe. Más. no había forma de hacer que los tres lugares se rompan al mismo tiempo. Y sabemos que en dos se pueden romper, pero no sabemos cuáles dos eran los que se van a romper. Y fue el tanteo de buscar eso. Dale, profe. Gracias, gracias. Eso nomás. Ok. Profe, Sí. ¿podría subir los PDF que desarrollamos hoy también para apoyarnos con lo que ya hay? Sí, claro que sí. Lo voy a hacer. Bueno, muy bien. Quedamos así entonces. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao.